Bueno, muy buena tarde a todas y a todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a dar inicio al segundo día del noveno foro de psicología educativa sobre nuevas cosmovisiones en la educación. Esto gracias a la Asociación Civil de Psicólogos Educativos en Acción. Y claro que sí, también muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Zacatecas para que pues este proyecto se siga, ¿no? Se siga nutriendo. En este caso, pues hoy tenemos a unos ponentes, los cuales nos van a compartir, pues justamente una nueva visión de la educación y creo que los temas van a estar súper interesantes. Las indicaciones son las siguientes, cuentan con 15 minutitos cada ponente para pues justamente explicar su proyecto, su tema y a lo largo de pues los foros, las presentaciones, pueden ir haciendo sus preguntas por medio del chat y ya al final, hasta al finalizar todas las ponencias, pues vamos a empezar a contestar las preguntas. Entonces, se encuentra la licenciada Rocío Vianey Martínez Bernal. Ok. Sí, aquí estoy. Gracias. Perfecto. Pues queremos comenzar con su ponencia. En este caso, la licenciada Rocío Vianey nos va a pues presentar el tema del sesgo de género en la investigación del espectro autista. En este caso, pues yo voy a ayudarle con la presentación. Voy a apagar mi micrófono para que usted empiece y pues también me indica si se logra ver su presentación. Claro que sí, muchísimas gracias. Ok. Sí, podemos ponerla como presentación o la Claro. vamos a poner así. Ok. Sí, yo la pongo y pues ya puede comenzar, licenciada. Ok, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos aquí en este segundo día del Foro de Psicólogos Educativos en Acción. El tema que yo les vengo a presentar es el del sesgo de género en la investigación del espectro autista. Esta parte me parece muy importante ya que las investigaciones en su mayoría pues han sido hechas en niños varones. Entonces, pues esto ha generado que se tenga la falsa creencia de que el autismo está más presente en hombres que en mujeres. Entonces, si nos vamos a la primera diapositiva, por favor. Bueno, mientras les voy platicando un poquito. Este tema se me hizo muy importante por las consecuencias que acarrea esta parte del sesgo de género. La primera diapositiva lo que trata es primero lo que son los conceptos, esta parte de recordar un poquito qué es el autismo y rescatar los términos de género y sesgo de género para que podamos entender un poquito mejor a qué nos estamos refiriendo. Me voy adelantando un poquito. Como ya sabemos, el autismo es una neurodivergencia, es decir, es una forma distinta en que nuestro cerebro va a estar trabajando, percibiendo, procesando, muchas gracias, la información fuera de nosotros, ¿no? Es una neurodivergencia en la cual las personas hay una percepción sensorial, hay una comunicación y una socialización que son diferentes al neurotipo alista o el neurotipo típico, que se puede decir que es el más presente dentro de nuestra especie humana. Tenemos
de una forma muy sencilla que el autismo es una forma distinta de pensar. Entonces, cuando ya tenemos una idea más o menos de qué es el autismo, entonces nos vamos a lo que es el género y el sesgo de género. Sabemos que el género se refiere a una concepción o un constructo social, es decir, depende de la sociedad y se refiere precisamente a los comportamientos, características y toda esta parte de lo que representa ser hombre o representa ser mujer en determinado lugar y su sociedad. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, sabemos que esto va a variar en cada sociedad. Todas estas partes de qué representa ser un hombre y qué representa ser una mujer. Ahora, el sesgo de género, entonces, a partir de estas características, de estos roles, de todo esto que determina qué es ser hombre y qué es ser mujer, va a dar una relevancia mayor o menor de acuerdo a estas características. ¿A qué se refiere? A que cuando hablamos de sesgo hay una menor relevancia o una invisibilidad hacia la cuestión de las mujeres o lo que representa lo femenino. La que sigue, por favor. Entonces estamos abordando que el sesgo de género no solo es dentro de los sujetos de investigación, sino desde quienes realizan las investigaciones. Usualmente en el ámbito del autismo, de quienes se suele hablar como exponentes principales es de Leo Kanner y de Hans Asperger. Sin embargo, una de las pioneras en el autismo fue Grunia Zuccareva. Ella, de hecho, sus estudios y sus registros son lo más parecido a lo que conocemos ahora como autismo. Entonces, sabemos que a lo largo de la historia las mujeres casi no fueron aceptadas o totalmente señaladas y condenadas por querer participar en las cuestiones de la ciencia. Entonces, cuando llegamos a este punto donde tenemos en 1924 a Grunia Zuccareva y que realizó su estudio tanto en niños varones como en niñas, es decir, no hizo una distinción en el sexo, sino que ella abordó en ambos las características, haciendo precisamente esta parte de cuáles son los puntos en los que se centró con las sensibilidades específicas, cuando hablamos de la sensorialidad, y los intereses muy particulares que presentaban estos sujetos de estudio. Ella no solo se encargó de hacer investigación sobre las características, sino que también fue la primera que se encargó de hablar de un tratamiento en aquel entonces y que ese tratamiento no se enfocó en una cuestión médica solamente, sino que ella abarcó todo lo que era el entorno educativo, el entorno familiar y el sistémico, es decir, toda la comunidad en la que se estaba desarrollando la persona autista. Entonces, esto generalmente no se habla y desde aquí empezamos a ver el sesgo de género en la cuestión de la investigación autista. La que sigue, por favor. Más adelante encontramos a otras mujeres dentro del ámbito de la investigación autista que si bien sí pueden ser más mencionadas que Grunia, también suelen dejarse a un lado. Por ejemplo, Lorna Wing, ella es la que inserta o inicia con el término de espectro autista y ella habla de todas estas variaciones que pueden haber en el espectro. Ella reconoce que no hay una sola forma estereotipada, como antes se tenía, de lo que es ser autista. Entonces ella empieza a manejar todo esto de puede haber autistas que tengan estas características y otros autistas con características diferentes, pero que se encuentran dentro del mismo espectro. Después tenemos a Isabel Rapin. Ella desmitifica o rompe con ese estigma que se tenía sobre que el autismo se debía a las cuestiones de crianza. Esta teoría fue manejada anteriormente por otro investigador, que es Baron Cohen. Él decía que las madres eran muy frías o que dentro de la crianza, tanto padres como madres tenían pocos lazos afectivos con sus hijos o que incluso podían ser, pues ahora sí que amedrentadores de los niños y eso causaba el autismo.
Entonces, esto daba lugar a que se pensara que el autismo era causado y era totalmente culpa de los cuidadores. Isabel Rapin dice, no, esto no es una cuestión de crianza, es una cuestión de genética, es algo biológico. Posteriormente tenemos a Donna Williams. Ella es una persona autista que dio a conocer desde primera persona qué era ser autista, cómo lidiar también con infancias autistas, cómo trabajar con ellos diferentes aspectos para dar apoyos y tener una vida un poco mejor. Ella ya falleció, pero ella fue escritora y ahí narra desde su vida cómo fue el no poder entender o no poder darse a entender con los demás, a pesar de que entendía a los demás. Y posteriormente cómo fueron las cosas también con su propia familia y los retos que tuvo su familia con ella. Finalmente tenemos a Uta Frith. Ella es psicóloga y ella precisamente se preocupa desde el ámbito del autismo en explicar que las personas autistas pueden tener dificultades para reconocer las intenciones de las otras personas, a veces también las propias. Sin embargo, esto se refiere más bien a la captación de información en los rostros, en el lenguaje corporal, que sabemos que muchas veces las personas autistas pues no logramos procesar como las personas alistas. La siguiente, por favor. Ahora, la investigación dentro del espectro autista. Aquí tenemos precisamente a Leo Kanner y a Hans Asperger. La cuestión aquí es señalar que los dos son muy mencionados en la cuestión de la investigación autista. Leo Kanner, dentro de sus estudios, solo consideró a 3 niñas, mientras que Hans Asperger no consideró a ninguna. Es decir, cuando estuvieron haciendo todos sus registros de investigación, nunca se pusieron a pensar en cómo era en las niñas o si las niñas también podían estar dentro del espectro autista. Entonces, todos estos registros que son los más mencionados o que son los que más se dan a conocer aún hoy en día, pues restan esa importancia y esa visibilización a las mujeres autistas. Por lo que posteriormente de ellos llega el doctor Andrea Red y él menciona algo similar a lo que parece ser autismo. Él tiene en el hospital algunas bebés que empieza a ver su crecimiento y entonces algunas de estas características que notan ellas después de los 6 meses de edad le hacen creer que esto podría ser una variación del autismo, pero específicamente el autismo en niñas. Entonces, él realiza sus estudios y se da a conocer esto porque aparece un desarrollo relativamente normal del nacimiento a los 6 meses aproximadamente, y a partir de los 6 meses en adelante notan ciertos retrocesos o notan ciertas características donde el desarrollo se ha detenido. Y lo van relacionando con algunas similitudes a los registros del autismo en niños varones. Entonces, el doctor Red menciona o lo caracteriza como el autismo femenino, el autismo de las niñas. Sin embargo, con el tiempo se fueron dando cuenta que esto era completamente diferente al autismo y que en realidad, por ejemplo, el síndrome de Rett, que es con el nombre que luego se le conoció, es en realidad una enfermedad que tiene procesos degenerativos. Entonces, no es y no era autismo. Dentro de estas características que se registran más comúnmente, pues tenemos ahora sí que la dificultad en el reconocer expresiones del rostro de otras personas, la falta de regulación emocional, los movimientos repetitivos que se conocen como stimmings, también los intereses intensos o pasiones autistas, así le llamamos dentro de la comunidad. Y estos son como los más comunes de observar, tanto así como, por ejemplo, lo de evitar el contacto visual, los problemas o ciertas dificultades en el desarrollo del habla, no de la comunicación, sino del habla. Y bueno, este tipo de, le llamaban sintomatología, son características, también se podía observar en niñas. Sin embargo, esto se aúna con la cuestión de los estereotipos de género, que viene en la siguiente diapositiva. Ahí ya encasillamos la cuestión de los comportamientos. Y entonces empezamos a hacer esa diferenciación
de qué es aceptable en los niños y qué es aceptable en las niñas, sin tomar en cuenta que podían ser las características de la misma situación, que es el autismo. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los estereotipos de género y el autismo, pues bueno, aquí tenemos precisamente que es donde se encuentra la principal diferenciación con las personas que nacen mujeres. Específico que nacen mujeres porque esto posteriormente también se puede ahondar en otro tema con las personas trans. Entonces, aquí hablamos de que los roles con los que se crían las personas hacen que la cuestión del comportamiento varíe. Mientras los niños se tienen como los niños varones tienen que ser más activos, tienen que ser más traviesos, tienen que tener un comportamiento más explosivo, y eso es lo aceptable en niños. Entonces, pues cuando un niño no mostraba este tipo de conductas era cuando se ponían los foquitos de alarma y se empezaba la investigación, ¿no? Las niñas no, o sea, una niña que era callada, una niña que era introvertida, una niña que era muy tranquila, como eran las conductas esperadas y deseables en una niña, pues no se consideraban como un foco de alerta, entonces decían, ah, pues esta niña es perfecta, ¿no? O sea, tiene los comportamientos que debemos y que nosotros consideramos que tiene que tener, entonces así la dejamos. Ahora, cuando una niña no mostraba este tipo de comportamientos, como sabemos muchos, antes las mujeres no se les consideraba con una variabilidad de padecimientos, sino que se consideraba que la mujer estaba defectuosa, que estaba histérica y entonces se limitaba a un diagnóstico. Y esto no fue la excepción. Las niñas que no mostraban el comportamiento deseado, pues entonces simplemente eran catalogadas como niñas desobedientes, como niñas con problemas de conducta, sin dar mayor relevancia a que pueda ser o que pudiera ser alguna característica de una neurodivergencia. Entonces, esta parte de pasar desapercibidas, pues se fue ahora sí que perpetuando con el tiempo y en este aspecto, la neuropsicóloga Tania Gómez, ella es especializada en los perfiles cognitivos comportamentales y el neurodesarrollo tanto en niñas y niños como adolescentes. Ella aquí precisa una cuestión de cómo afectan los estereotipos arraigados en la cultura cuando los especialistas no toman en cuenta el contexto de quien están atendiendo. Y entonces no le dan relevancia a la cuestión de los roles de género y cómo están afectando a la persona, que en las mujeres, pues obviamente esto, como veremos un poquito adelante, pues las condiciona. En la siguiente, por favor. Sí, tienes 2 minutos, disculpe, licenciada. Ok. Bueno, aquí la siguiente situación es el diagnóstico erróneo. Muchas mujeres no llegan a saber o no obtienen un diagnóstico acertado que son autistas precisamente por el sesgo de género. Es decir, primero se dan todas las posibilidades que se creen de acuerdo a lo que debería de comportarse una mujer, de acuerdo a las características que se relacionan con la forma de ser de una mujer. Y entonces no solo afecta por la visión del especialista, sino desde los instrumentos de valoración sobre el autismo, que están centrados en infancias que son varones. Y entonces esta parte de la mujer que por parte de su sociedad fue estigmatizada al punto de tener que hacer un enmascaramiento o tener que pasar desapercibida, pues obviamente le enseña a que tiene que cumplir expectativas sociales muchísimo más fuerte que los hombres. Y aquí es donde entra el problema que las mujeres desde una temprana edad empiezan a hacer enmascaramiento o, una forma más fácil de decirlo, empiezan a maquillar sus características autistas, reprimen sus necesidades autistas y entonces con mayor dificultad se les puede dar un diagnóstico. La que sigue. ¿Cuáles son las consecuencias del sesgo en el género? Ah, pues muy sencillo. Las mujeres autistas se suicidan más.
que los hombres autistas. Y las personas autistas cometen suicidio 9 veces más que las personas no autistas. Entonces estamos hablando de que hay un problema con la salud mental, dado que al no tener un diagnóstico no se tiene acceso a los apoyos necesarios y al no tener los apoyos necesarios, las mujeres autistas caen en depresión. Hay un estudio que se realizó en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde a un grupo de mujeres autistas se les realizaron algunos cuestionarios, se les aplicaron algunos instrumentos, y de toda esa muestra, el 92% enmascaraba sus rasgos autistas. Y de ese 92%, el 78.2% presentaba depresión y ansiedad, obviamente como una consecuencia de enmascarar sus características autistas. Solo el 8.1% presentaba solo ansiedad y el 2.7% solamente depresión. Es decir, es una mayor cantidad de mujeres que sufren ambas situaciones, y cuando llegan a un punto en el que la depresión es demasiado profunda, pues obviamente tienden a cometer suicidio. También un estudio que se realizó en Gran Bretaña y también en Canadá mencionaba que de toda la cantidad de suicidios que se habían realizado en un año, la mayor parte eran personas que presentaban características muy marcadas autistas, pero no habían tenido un diagnóstico, y en su mayoría habían sido mujeres. Entonces, esto nos está hablando de que al no tener un diagnóstico, al no tener un acceso equitativo por parte de las mujeres a un diagnóstico de autismo, al no reconocerles sus características y demandarles un comportamiento específico por parte de la sociedad, afecta mayormente su salud mental, y entonces terminan en una situación donde pues llegan incluso a perder la vida. La que sigue, por favor. Y bueno, por conclusiones, tenemos que la ausencia de información e investigación sobre el autismo en mujeres es un tema de mucha relevancia, ya que tiene consecuencias que implican la falta de apoyos, la falta de empatía, y esto está relacionado estrechamente con la incidencia de suicidios por depresión y alteraciones de la salud mental. Sería genial que se reconociera que es indispensable cambiar las estructuras sociales del rol de género y la cultura machista que tenemos muy arraigada, por ejemplo, aquí en México todavía, y esto marcaría una diferencia para la dinámica equitativa en la cuestión de la salud mental, para que así las personas autistas, tanto hombres como mujeres, pero pues en este caso principalmente mujeres, pudieran tener atención a sus necesidades específicas. Y haría falta expandir esta problemática incluso a sectores más vulnerables de la población, ya que no es lo mismo ser una mujer caucásica, blanca, adulta, que trabaja con cierta estabilidad económica para tener acceso a un diagnóstico, que, por ejemplo, una niña indígena en una comunidad lejana a la ciudad, con poca información y con un estatus económico bajo. O incluso una mujer descendiente de afroamericanos en una ciudad donde está en un contexto conflictivo y que aparte de todo pertenece a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser tomadas en cuenta para las mujeres, para las personas nacidas mujeres, y cómo les está afectando el contexto para poder tener acceso a un diagnóstico, conocer las necesidades que tienen como personas autistas y poder tener una mejor calidad de vida. Y sería todo. Bueno, las siguientes son las referencias. Muchísimas gracias, licenciada Rocío Vianey. Su tema fue demasiado interesante. Pues recuerden que está ahí pues el chat para que puedan hacer sus preguntas. La verdad, la felicito mucho. Muchísimas gracias por compartirnos este tema. Y bueno, siguiendo con el foro, está la licenciada Blanca Pérez Ortega. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Bueno, la licenciada Blanca nos va a presentar el tema de programas incluyentes para la diversidad. Pues recuerde, licenciada, tiene 15 minutos para presentar su proyecto y pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera platicar un poquito a través de la experiencia. Más que un tema,
Es un programa que nosotros aquí en el Centro Psicoeducativo Mactud realizamos con las personas con discapacidad. Voy a platicar un poco de la historia. Nosotros radicamos acá en Celaya, somos un centro donde atendemos a la diversidad, a personas con discapacidad, una edad aproximada entre 8 a jóvenes aproximadamente de 30 a 32 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Blanca? Porque yo creo que desde ahí comienza, desde la historia personal, que nos hace enamorarnos, nos hace apasionarnos y nos hace tener ese impulso por un proyecto que abrazamos y que embanderamos. Bueno, les platico, nosotros ya tenemos más de 18 años instituidos aquí, somos una asociación civil radicada, bueno, ya les había comentado acá en Celaya, Guanajuato. Y bueno, nosotros estuvimos trabajando porque a Blanca, ¿qué le sucede? Bueno, en los 90s me tocó presenciar también toda esta historia que se hablaba de lo que es la educación especial. Margarita Gómez Palacio como directora de educación especial, sabía cómo trabajar, pero había muchas inquietudes. Todavía la educación especial estaba meramente en pañales y todavía lo sigue estando. ¿Y qué sucedió con Margarita Gómez Palacio para tratar de hacer un sesgo, una diferenciación? Pues habló a Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky. ¿Para qué? Para hacer esa diferencia, para poderles enseñar a leer, a escribir y para que todos sus estudios que ellos habían realizado allá en Europa pudiera traerlos acá a México. ¿Por qué? Porque todavía no sabíamos la estructura mental, la parte neurológica, cómo eran esos procesos mentales. Pero así pasaron muchos años y cuando empieza la reforma educativa en el 2012, pues entonces empieza a hablarse de una inclusión. Ya se hablaba desde antes, cómo poder incluir, había CAMs, todavía ahí están los CAM, y hablaban de cómo poder hacer una adecuación curricular pertinente para estas personas. Pero la verdad es que los maestros era muy racio este tema. Todavía, y todavía a la fecha nos cuesta mucho trabajo hablar de una adecuación curricular, ¿sí? Todavía estamos muy en pañales porque los maestros dicen, yo no estoy capacitado, yo no estoy preparado, aunque en las escuelas ahora con la nueva reforma les han indicado, les han preparado de cierta forma y entre comillas les digo esto porque aquí en la escuela tenemos algunos maestros, pero que todavía de repente les cuesta este tema, porque hablar de diversidad, no nada más estamos hablando de un espectro que se llama autismo, no estamos hablando de un síndrome de Down, no estamos hablando de un TDA, ¿sí? Sino estamos hablando de esa diversidad de la personalidad, como decía Vianney, ¿sí? Somos diversos a nivel de persona, con un pensamiento diferente de estructura neurológica, pero también de la personalidad. Y eso conlleva hacer adecuaciones muy diversas. Entonces, ¿qué hacemos aquí en Mactud? Aparte de la reforma, como nos hizo un golpe, nosotros teníamos preescolar y primaria, nos dio un golpe y esto me hizo a mí, a Blanca, estructurar de diferente forma. ¿Cuál fue la estructura? Darme cuenta que también era empresaria, ¿sí? Y esto me hizo enfocarme a cómo se podía trabajar, ¿sí? Desde nosotros como hacer otro modelo, otra estructura en la cual pudiéramos ofertar al empresario, al cliente, otro sistema. Y esto me hizo reflexionar profundamente de que a los niños con estas diversidades, por ejemplo, un autismo de grado 3, no va a tener acceso a una empresa. Esa es una realidad. Sí,
Hay en la Secretaría de Trabajo y Prevención Social en el 2023 hizo una reforma donde dice, ahora vamos a dar trabajo digno y equidad a personas con discapacidad. Pero eso es mentira. ¿Emplearán a qué personas? Personas que a lo mejor no tienen algún brazo, a lo mejor alguna pierna, pero ¿qué sucede con estas personas que entran en crisis? ¿Qué pasa con ellos que no tienen un espacio adecuado y cómo pueden funcionar? Bueno, pues nosotros creamos un modelo de negocio que se llama Donación Pro Futuro. Se llama Inclubito, una semilla de ayuda. Este es Inclubito, no sé si por ahí se logre ver. Son unas pequeñas macetitas que ellos también decoran con un prototipo. ¿Sí? Y bueno, crean sus viveros, crean la plantita, van fomentando toda esta actividad y hacemos una transversalidad educativa junto con el modelo de negocio. ¿Qué los preparamos? La venta de este inclubito, ¿para qué sirve? Nos sirve para dos cosas: para crear la autosuficiencia financiera de personas con discapacidad, y dos, para una parte proporcional se va al fideicomiso de estos niños, de estas personas. Entonces, algo que siempre nos pasaba aquí en Mactub cuando venía una madre de familia, como alguna de ustedes por aquí me dijo, Moni, me dice, oye, si yo tengo un hijo con espectro autista, pero no hay trabajos donde pueda elaborar. Bueno, pues en Mactub creamos este modelo de negocio en donde él se capacita para crear la autosuficiencia financiera, porque algo que están preocupados los padres de familia es, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? No hay programas aquí en México que subsidien a estas personas. Todavía, por eso les hablaba yo que todavía estábamos muy en pañales. Bueno, pues este programa tiene estas características que, por ejemplo, tenemos el modelo de negocio donde le damos educación de procesos de producción, que en toda empresa tenemos los procesos de producción. ¿Y ahí qué enseñamos? Pues no enseñamos la nutrición, porque algunos de nuestros inclubitos contienen algunos dulces que también ellos generan. Acá en Celaya se da mucho la cajeta, entonces se dan los dulces de cajeta. Y ahí tenemos también las matemáticas, tenemos la lectoescritura, ¿sí? A través de la producción del inclubito. ¿Por qué? Porque ellos van a pegar etiqueta, porque ellos van a medir cuánta tierra necesitan, qué plantita, cuánto tiempo crece la planta, cuál es la planta más duradera. Entonces, estamos ahí enseñando varias materias que son también de su interés. Y de acuerdo a sus habilidades y destrezas, vamos creando mesas de trabajo. Por ejemplo, en la mesa 1, que son los niños con autismo en 3er grado, que realmente es una actividad muy loable, ellos van poniéndole tierra a estas macetitas y lo van haciendo poco a poco, pero bueno, y logrando acomodar las piedritas, la plantita. Hay otra mesa, que es la mesa 2, donde ya le ponen las florecitas, donde le ponen, por ejemplo, las piedritas, y pasan relativamente a la mesa 3, que es otra mesa de producción, y es donde etiquetan los niños. Esta transversalidad también tiene la educación de mercadotecnia, donde estamos enseñando las matemáticas, las uso de redes, las ventas, cómo hay que hacer un marketing digital, cómo hay que hacer una campaña
publicitaria para que ellos puedan vender y que sean visibles. Aparte que los autistas piensan muy diferente de fuera de la caja de un estándar. Entonces, tenemos también educación artística porque como ustedes ven, bueno, pues también ellos crean y también participan en el pintado de estas macetitas. Educación al cliente, ¿cómo se comunican? ¿Cómo es la manera más asertiva? Hacemos videos, inclusive, por ejemplo, hay niños que tienen mutismo, y mutismo selectivo o mutismo, y con su cartel van anunciando las cosas que requieren vender. Entonces, esto los vamos acompañando. ¿Y qué se necesita? Se necesita el personal especializado. ¿Por qué? Porque para poder entender, para poder acompañar, para poder guiar, se requiere los psicólogos educativos, se requiere maestros de educación especial, también se necesitan personas que sepan de administración, personas que sepan de una campaña publicitaria. También se requiere estas personas que saben del branding publicitario. Y bueno, hemos caminado, llevamos aproximadamente 2 años en este proceso y bueno, 2 años entre estira y afloja. Nuestro programa fue incubado aquí en incubadora de aquí de Celaya, Incubamax se llama, y bueno, fue autorizado, esta es una innovación, no nada más es un emprendimiento de negocio, sino es una innovación, porque cuando hicimos el estudio de campo, nos dimos cuenta que no existe en México oportunidades para estos chicos, y menos un programa que crea el fideicomiso para ellos. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Hicimos un lanzamiento del Inclubito, una semilla de ayuda, a través de un concurso de pintura. Este concurso de pintura invitamos a la ciudadanía para darles a conocer el programa, y participaron con sus estatuillas pintándola y dando una connotación diferente de lo que es la diversidad y lo que es la discapacidad y lo que es la inclusión. Y bueno, esto nos hizo aperturarlo, lo hicimos en una casa aquí que le llamamos la Casa del Diezmo, que es una institución gubernamental. Tuvimos invitados del gobierno, estuvo el presidente y la primera dama acompañándonos, como algunos otros funcionarios como Includis, y pudimos hacer la apertura y la connotación a nivel social de lo que es Inclubito, una semilla de ayuda. Creo que existen programas incluyentes porque hace falta, que sabemos cuáles son las características, cada vez nos adentramos más, podemos decir, pues estos niños pueden hacer esto y estos niños pueden hacer lo otro, pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden incluirse, que no pueden integrarse, que no pueden ser aceptados en una empresa? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa cuando el cuidador no está, ya fallece? ¿Qué sucede? Bueno, pues eso reflexionamos aquí en Mactú y nos hicimos cargo de este programa. Llevamos a cuestas ahorita la segunda etapa, donde estamos en la venta, donde vamos a escuelas, vamos a empresas, ofertando talleres específicos y especiales de acuerdo a las necesidades de su personal. Por ejemplo, una comunicación asertiva, por ejemplo, la empatía, por ejemplo, liderazgo efectivo, y damos esos temas a través también de estos niños que pueden de alguna o de otra manera ir presentando estos pequeños temas. Entonces, ha sido muy aceptado este programa aquí en Celaya.
Todavía no nos hemos extendido porque tenemos, a partir del lanzamiento que fue el 3 de febrero, pues realmente estamos en pañales, pero son programas muy interesantes. Estamos en prueba y error todavía, pero tenemos un lema muy importante que yo siempre les he dicho: siempre vamos a encontrar los nos, pero ¿cómo sí se puede? Y ese es nuestro lema: ¿cómo sí? ¿Cómo sí lo logramos? Y esto es lo que les quisiera compartir. Sé que por ahí ya están mis 15 minutitos y agradezco mucho. Por ahí les coloqué mi número de teléfono. Con todo gusto los puedo acompañar. Si tú, Mónica, Israel, África, o algún Arlet quieren por ahí emprender este programa, con todo gusto los acompañamos. Blanca Pérez, de Centro Psicoeducativo Mactub. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Blanca. La verdad, pues creo que este foro está dando como para muchos temas. Ya al final se le compartirían las preguntas que se le están haciendo y pues agradezco nuevamente su participación igualmente en este foro. Y pues bueno, siguiendo con el itinerario, también tenemos a 3 ponentes, que es el psicólogo David Israel Ibarra Hernández, Lorena Guadalupe Lara Gaspar y Arturo Valderas Bernal. Ellos nos van a compartir el tema de los riesgos del autodiagnóstico y la psicopatía de redes sociales. No sé si se encuentren ahorita por ahí. Bueno, también sigan su página que aparece como Psicología para Perrear. Entonces, igualmente tienen 15 minutitos. Bueno, en este caso, como son 3 ponentes, sí sería como 20, ¿vale? Pues recuerden hacer sus preguntas también en el chat y pues les cedo la palabra. Muchas gracias. Ok. Ahora sí ya. ¿Sí me escucho bien? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, como tal, queremos ver si nos pueden pasar el mando para proyectar. Ok, claro que sí. Un segundito. Ya está. Sí, sí, sí. Ok, ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve la pantalla. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta parte del riesgo de los autodiagnósticos. Fíjense, qué curioso cuando escogimos el tema aquí entre nosotros, porque estábamos como un debate, ¿no? Decíamos, a ver, siempre hemos escuchado depresión, siempre escuchamos de ansiedad, siempre escuchamos, hasta entre los mismos de psicología, como llega ese punto de como, sí, ya me la sé. Y ok, va. Y qué curioso cuando llegó el punto en donde dijimos, a ver, damos un tiempo para ver de dónde va a salir el tema, y empezamos aquí a ver las redes sociales. Y llegamos a un punto, dijimos, a ver, espérate,
Y empezamos a ver los TikToks, empezamos a ver los Reels, empezamos a ver todas estas publicaciones que hacen nuestros compañeros desde todas las áreas, desde el educativo, el general, el social, el laboral, y vimos, ok, va, qué interesante es esto. Pero también empezamos a ver los TikToks de aquellos que empezaban a publicar cosas que hasta se nos acaban de onda, como de, levanta la mano o baja los dedos si ha pasado esto, o si te has sentido en aquello, o si has estado en esto otro. Entonces, como dijimos, ok, para nosotros da risa en algún momento, pero también llega la cuestión, oye, ¿y para aquellos que no están ahí? Para aquellos que no saben de psicología, para el público en general que está todo el tiempo en las redes sociales, los adolescentes, porque hay puntos en los que hay gente que llega y te dice, ¿sí es cierto esto que estoy viendo aquí? O hasta lo empiezan a compartir con orgullo. Y hay gente que hasta se lo empieza a tomar muy en serio. Y bueno, de aquí vamos a ir hablando un poquito sobre esta parte del autodiagnóstico, pero antes que nada, pues será un gusto que supieran un poquito rápidamente, como tal de nuestra parte. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Bernal, soy fundador de la página Psicología para Perrear. Me acompañan también mis compañeros Lorena Lara y el psicólogo Israel Ibarra. Rápidamente, pues, Psicología para Perrear surge como una tarea en época de pandemia. Nos dejan eso en la escuela y con el tiempo, pues, la página se convierte en una página de memes de psicología, pero también de divulgación psicológica, principalmente de psicología basada en ciencia. Eso es lo que hace esta página. Los invitamos a seguirnos y pues estamos abiertos a seguir creciendo con la comunidad. A continuación, pues les paso los micrófonos a mi compañero Israel. Ok, gracias. Y ya entonces, como les veníamos diciendo ahorita, ¿no? Que hoy en día, pues las redes, ¿no? Nos da esta parte fundamental, ¿no? De que nos permite socializar, nos permite tener esta parte de aprendizaje hoy en día en psicología. ¿Por qué? Porque tenemos esta cuestión, ¿no? Que les digo, vamos, oye, nosotros podemos compartir con los demás, podemos enseñarle a los demás qué es psicología, porque hoy en día mucha gente empieza como esta parte de, incluso como este debate entre los más grandes y los que no, si se está cambiando o no se está cambiando la diapositiva, díganlo, porque si no, capaz que yo acá estoy... Dicen que no. ¿No? Ok, a ver, denos un momento. Bueno, a ver, ahora sí ya. Bueno, sí la vamos a dejar un momento, ¿ok? Y pues como les decía entonces, digo, esta parte de ser sociables, esta parte de estar hablando con los demás, esta parte de aprendizaje, esta parte de comunicar, porque lo que decíamos, ¿no? Hay gente que nomás no, hasta lo más básico, hoy en día muchas palabras, muchos términos de la psicología nos los han, básicamente como que le dan muchos temas, muchos contextos, muchos puntos, y algunos de ellos ni son. Y aquí la población pues empieza a tomárselo como muy en serio. Y también esta parte de expresión. Esta parte de expresión al momento de que hay gente que incluso comparte si tienen algún padecimiento, algún trastorno, alguna cuestión, y la llegan a compartir pero con un fin educativo. Y eso es algo que nos ha permitido a nosotros esta parte de avanzar como tal. Y veo lo que les digo, esta parte, a ver, la parte social, la parte psicológica en general, nos ha permitido esto llegar a más personas hoy en día. Antes no lo hubiéramos hecho así. Y vemos esta cuestión de que las generaciones lo aceptan. ¿Por qué? Porque es entendible, porque es digerible, porque es aceptado. Porque, ok, compatibiliza con lo que ellos ven, con lo que ellos piensan, sienten. Y dicen, ok, sí es cierto, hasta les da risa. Hay pacientes que a veces con los que yo veo y dicen, mire, sí soy, mire, esto me representa. Y digo, bueno, está bien. Qué bueno que de alguna manera pues estás entendiendo un poquito esto. Pero también vamos a ver un factor muy interesante aquí, algo que pues la población en día también no ve como un riesgo. Esta parte de la información, lo que les decía, podemos ver cosas, contenido muy básico, y muy válido, pero también algo que puede ser muy peligroso para la gente en general. ¿Por qué? Porque vemos esto, por ejemplo, ahí está la psicología oscura, que vemos, dicen, aquí van los trucos psicológicos oscuros para enganchar a no sé quién. Vemos esta parte, por ejemplo, de los test de personalidad. Dime cuál de los 4 dibujos es y te digo cuál es tu personalidad, cuál es tu trastorno de alimenticio. Y digo, a mí en lo particular, yo a veces me da risa, digo, hasta los hago nomás para ver qué salen. Pero me pongo a pensar, ok, ¿y los que no? Y los que sí se la creen, porque hasta ese, por más infantil que se vea, hay gente que sí se la está creyendo. Pero también vemos esta parte de las pseudoterapias que también hoy en día se meten. Hoy en día se meten, y pues como la gente, les decía, no tiene mucho conocimiento en eso, llega un punto donde empiezan como a creérselo, empiezan a ver a toda esta gente que está en TikTok, que está en Facebook, que comparten todas estas cosas, y que hasta lo publican con mucho, y hay gente que se lo cree y lo comparten también, dándole más propaganda a eso. Entonces aquí vemos un riesgo
pues ahora sí a considerar desde la cuestión de los psicólogos lo que está pasando como tal. Y bueno, aquí les tenemos un video, pero pues por tiempo, yo sé que lo tenemos aquí cortado un poquito, pero les vamos básicamente a hacer referencia a esto, hacia lo que les decía. ¿Cuántas veces no ves en TikTok así? Datos psicológicos que dicen, datos psicológicos sobre el amor, datos psicológicos sobre esto, datos psicológicos sobre varios aspectos. Y decimos, ok, qué interesante, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto mucha gente comparte información, pero que no son del área de psicología? Que a lo mejor no lo hacen con mala causa, pero pues que deben tomar en cuenta esto. Yo siempre lo he dicho, si un familiar llega a ver eso, un amigo, yo sí me preocuparía por la información que está recibiendo. Y pues les digo, esta parte del autodiagnóstico, pues no es una forma recomendable, como lo hemos dicho, porque se aproxima a esta parte, no sé, no llega a esta parte de ser entendible para el público. En general, ¿no? En ese sentido de verlo de una forma aceptable, de una forma que sea válida la información, que no genere dudas, que no genere más pensamientos aquí de dudencia. También esta parte de la infodemia que les decíamos, ¿no? La desinformación. Hoy en día hay demasiada información buena, hay demasiada información mala, pero el público no sabe, pues, cuál es sí y cuál no. Es algo como a considerar aquí nosotros. Ver y no es por hacer, no vamos a hacer un mal comentario a sus compañeros, pero sí es como de, a ver, compañero, pues la información no es algo que sea sustentable. ¿Sabes qué? Mira, hay que revisar bien esa parte al momento de nosotros también estar compartiendo información, porque estamos haciendo aquí básicamente una labor, tenemos una responsabilidad muy grande. Y pues esta parte, ¿no? Que les decía hoy en día, la gente empieza a ver, ok, a ver, aquí están los 7 tips para ser mejor cada día. Y lo generalizas para todo el público. ¿Cómo descubrir a un narcisista? Órale. Y pues aquí haces así pensando también tú, pues a ver, ¿no? Pues yo tengo 3 de 4, ya valió. Imagínate todo el día estar así pensando en eso, la gente que nomás no tiene, pues esta parte. Pero también, digo, también los de psicología también tenemos nuestra parte. No vamos a generalizar mucho aquí, pero incluso fíjense qué curioso cuando los estudiantes, ¿no? Llegan algunos, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí, al inicio de la carrera, así llegaban todos con las cuestiones freudianas, decían, yo vamos a hacer un psicoanálisis aquí, empezaban a agarrar el DSM-5 y lo empezaban a leer. Incluso a mí me tocó con otras especialistas de áreas de otras, áreas de salud diferentes, nutriólogos, enfermeros, que de vez en cuando llegaban a ver un DSM, lo leían y empezaban, por ejemplo, con la depresión y dicen, yo tengo depresión, es que mira, yo cumplo con todo. Yo siento que yo soy alguien histriónico, yo siento que soy alguien agorafóbico. Digo, y fíjate, eso es muy peligroso a veces también. Por eso a veces también es indispensable tener esta parte de cuidado, e incluso con los compañeros del área de salud, de otras áreas, qué es lo que ellos también conocen de nuestra área. Porque ellos pueden aprender algo. Y pues, más que nada, este factor, ¿no? Indispensable de nosotros. ¿Cómo lo vamos a estar aquí, pues, trabajando? ¿Cómo lo vamos a estar aquí propagando con los demás, tanto con los de nuestras propias áreas de salud, como con otras, con el público en general? ¿Cómo es esa labor que nosotros hoy en día vamos a estar haciendo? Pero también viene esta parte muy interesante de los sesgos, que es donde el público entra en mayor, pues, en esta mayor circunstancia. Bueno, pues como ya lo mencionaba mi compañero, ¿qué sucede detrás de la cuestión psicológica en todo este bombardeo de información que nos dan constantemente? Suceden 3 factores que principalmente nos llevan a un fenómeno psicológico en particular que ocasiona estas cosas, ¿no? Denme un segundo. Ok, el primero pues es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es esta información que empata con todas las creencias o todas las cosas que nosotros damos por hecho en nuestra propia vivencia subjetiva. Por ejemplo, todas las cuestiones de pareja, de crianza, etcétera. Es información que respalda todo lo que hemos con el tiempo acumulado en nuestra propia subjetividad. Las personas tendemos a discriminar la información de antemano. Lo que empata con nosotros lo aceptamos como válido, y lo que a lo mejor puede ser información nueva o se contradice con lo que nosotros asimilamos,
muchas veces la descartamos. Eso vendría siendo el sesgo de confirmación. Aquí otro video también, por el tiempo pues no se los compartiremos, pero trata de eso, ¿no? Son una serie de afirmaciones sin algún sustento, sin alguna validación, que a alguien se le ocurrió y pues decidieron validarlo la gente que consume este tipo de videos. Luego también nos topamos con el sesgo de autoridad. ¿Qué es el sesgo de autoridad? Es esta idea de que alguien con cierto estatus o cierta posición nos dice algo y lo aceptamos como válido. Por ejemplo, el comercial del detergente, que dice que ha sido probado en laboratorios por científicos alemanes y hasta sale un güero ahí hablando que Persil y todo eso, y la gente dice, no, sí, lo usan los alemanes, debe ser verdad. O, por ejemplo, lo vemos con todo este tipo de información de las fake news, que ya les vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de que nada más porque tal universidad o tal estudio señala que se hizo esta investigación, pero no ofrece más información relevante que esa afirmación. Aquí, como vemos, la imagen ilustra algo parecido. La persona, la consultante que va con la señora que lee las cartas, con la bruja, le está pidiendo que le confirme lo que ella sospecha y pues es lo que ella le confirma. Luego también tenemos el sesgo de correlación ilusoria. El sesgo de correlación ilusoria es asociar dos variables random, dos variables que no tienen nada que ver una con la otra, y asociarlas como si fuera una sola. Por ejemplo, tenemos este meme muy famoso cuando empezó este conflicto armado en Europa. Dice, conflicto entre Rusia y Ucrania no impactará el precio de las tortillas. Es eso, tomar dos variables y asociarlas solo porque sí, y tomarlas como válida. Todo eso nos lleva al efecto Forer. Ese lo hace el doctor Bertram Forer. Él era profesor de psicología en una universidad y un día le aplica un test a sus alumnos. Les dice que es un test de interés en blanco y para eso ocupa a 39 alumnos. Los 39 alumnos contestan el test y individualmente les comunica el resultado. Todos les da exactamente el mismo resultado. Eres alguien de familia con intereses particulares y muy creativo. Se lo compran inmediatamente y ya después él les explica, ¿no? Chicos, los acabo de timar, básicamente jugué con ustedes, tenía este postulado y ustedes lo acaban de confirmar y le puso el efecto Forer. En el efecto Forer confluyen las tres cosas que hablábamos anteriormente: el sesgo de confirmación, el sesgo de autoridad y el sesgo de correlación. Por cuestiones de tiempo, le paso la palabra aquí a mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar de cómo se previenen las fake news, que pues serían todas las noticias que no son válidas, por así decirlo. Toda esta información se genera en sitios web, ya sea en redes sociales, o más que nada es como para generar vistas, o las páginas que monetizan, pues para alcanzar un número de vistas buscan, no sé, subir una publicación con algún título llamativo, y más que nada su función es desinformar, ya que su información no es válida. También se difunden por WhatsApp o por Telegram, ya sea por medios de blog o por las redes sociales, como lo mencionaba, por Face. Y pues los pasos para no caer en estas noticias que no son válidas serían no compartir cadenas anónimas, las que nos llegan a WhatsApp sobre alguna información de algún tema, o también sería informarnos sobre las fuentes que son confiables, ver de qué tipo es el autor, quién creó la información, y leer siempre toda la nota, no basarte solo en el título, porque siempre un título puede llamarte la atención y ya hasta que llegas hasta abajo es como de, no, esto no es lo que estaba buscando.
También revisar la fecha de publicación, ya que hay muchos artículos con fechas muy antiguas y aparte de ser antiguas son con información no válida. Y también comparar la información con otras fuentes, con fuentes viables, con instituciones que sean grandes, por así decirlo. Bueno, también compararlas con instituciones grandes, ya sea centros de institución de psicología que ofrezcan servicios psicológicos y pues más que nada checar cómo se difunde esta información, en el hecho de si la página es grande o si depende de qué tantos seguidores tenga también. Ahí influye mucho en cómo se comparte la información. Pues esta ponencia realmente era para abarcar más tiempo, pero entendemos que se cambiaron los tiempos, ok, no hay ningún problema. Y pues esa es nuestra ponencia del día de hoy en este evento. Nosotros somos Psicología para Perrear, somos de San Luis Potosí y pues agradecemos su atención. Como conclusión, pues hay que tener cuidado con la información que consumimos y la información que le compartimos a los alumnos y a los usuarios. Por ejemplo, ahorita están muy de moda los síndromes, por citar algunos, el síndrome de Peter Pan, y realmente son cosas que no tienen sustento, son cosas que alguien se inventó y dijeron, vamos a publicarlo, vamos a dárselo a la gente. El código ético, pues sabemos que nos da ciertas responsabilidades también con el manejo de información que tenemos y pues eso, no caer en la desinformación. Muchas gracias a todas y a todos y pues sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Pues la verdad sigan su página. Yo creo que es muy importante estar informados y por medio de personas que son psicólogos, que justamente nos muestran evidencia, ¿no?, científica e información verídica, así como divulgación, pues creo que es algo como muy importante de notar. Muchísimas gracias a los tres. Y bueno, pasamos a la última ponencia. Se encuentra el maestro Fernando Mendoza. Fernando, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Me escucho ahí? Sí, Sí, sí se escucha. Bueno, en este caso nos van a compartir la ponencia de producción para la educación. Hola, hola. Entonces le cedo la palabra al maestro Fernando, pues justo tiene 15 minutitos para darle pues lectura de manera ya como más sintetizada a las preguntas. Entonces, pues adelante, maestro Fernando. Sí, me escucho ahí, ¿verdad? Me dicen si me escucho. Sí. Perfecto. Miren, por cuestiones de para que se pueda comunicar más fácil el sonido, voy a tratar de evitar la imagen. Pero bueno, espero que me puedan ir siguiendo y si no, trataré de dar esas imágenes que puedan ir nutriendo esa imaginación. El punto de la participación es algo que es evidentemente importante, dado pues que estamos tocando temas de pedagogía. Yo me dedico a la cinematografía. Justo, excelente, muchas gracias. Me dedico a la cinematografía y bueno, el punto es de que me ha parecido de que esta es una posibilidad muy importante para poder no solo, digamos, quedarse en un circuito de profesionistas en el cine, sino también pues llevarlas a las aulas, ¿no? Y en distintos niveles, es decir, muy bien podríamos colocar una película a chicos de kinder, bien podríamos poner una película a chicos de educación básica, a nivel preparatoria o universidad. Justamente ahora estoy trabajando un texto dedicado a la implementación de la cinematografía
en parte de pedagógica en las universidades, y bueno, pues eso da ciertas horizontes, el pensar que con las películas podemos formalizar esa pues concreción de objetivos de aprendizaje, ¿no? Así me puedes ir ayudando a irle pasando, por favor. Excelente. Entonces, de alguna manera estamos inmersos en ello, ¿no? En estos beneficios que pueden suscitar dentro del aula, y es que digamos, trabajar con cine nos da esa posibilidad de hacerlo, pues claro, de una manera muy amena hacia los estudiantes, ¿no? Es a veces un poco tedioso tener que estar escuchando a una persona, no sé, 2, 3, 4 horas, por ejemplo, en las universidades. Yo sé que en educación básica es menor, pero aún así siempre las imágenes nutren y bueno, que es en general lo que tiene el cine, ¿no? O sea, estar compuesto de varias capas, de varias atmósferas, que tanto en lo visual como en lo auditivo, en el espacio, en la visualización de todo ello, pues nos presenta una atención que pues no solamente compete, digamos, como una sola determinación o un solo enfoque, sino que requiere pues igual de la inclusión de muchos talentos, y que eso entonces con los alumnos ayuda también a ir formalizando esta parte, bueno, que se haga más, sí, más dinámico el aprendizaje, ¿no? Ahora pasemos a la siguiente, por favor. Esto se llama producción para la educación porque también quiero enfocar esta participación que tengo ahora con ustedes, dado que me parece que ocurriría que también los cineastas tendríamos que pensar un poco en función a quién va dirigida cierta pues video, ¿no? Cierta información o cierto contenido. Am, yo quiero compartir con ustedes que recién iniciado el siglo bueno, nuestro siglo, se estaba empezando ya en la escuela preparatoria, allá en la Ciudad de México, a impulsar el cine como otra forma pedagógica, y a mí me resultó bien importante conocer este dato porque pues resulta ser que, fíjense, todavía no tenía ni 5 años cuando ya estaba aquí en México, bueno, el cine, y en las escuelas, sé que me pueden decir, bueno, a ver, detente, ¿no? Porque no eran todas las escuelas, era una sola escuela, y era difícil, ¿no? Que las otras se pudiera implementar. Sí, estoy de acuerdo, pero démonos cuenta que cómo es que prontamente se dio a conocer que el cine podía ayudar a, pues, ir como herramienta pedagógica para que el estudiante tuviera un afianzamiento de los conocimientos pues vertidos en clase, ¿no? Entonces, quiero también aquí señalar que debería de haber también ese compromiso para que cuando se hace una película se pueda enfocar hacia pues los futuros videntes que vayan a observar este filme, que en este caso pues requeriría de saber educación básica, media o superior, pero que bueno, en esencia funcionaría para cualquier tipo de nivel, ¿no? Entonces, estos son procesos que deben de atender esta particularidad. La siguiente, por favor. Excelente, muchas gracias. Siempre igual se recomienda tener, y justamente por lo mismo que les estaba comentando, tener una especie de curaduría o de una especie de selección. Es decir, tendríamos que tener esas consideraciones éticas y educativas que van en función a, por ejemplo, saber qué es permisible colocar para chicos, por ejemplo, de primaria, ¿no? Y esto en función a contenidos que pues están vertidos directamente en el programa, en ejes nodales que cruzan los valores, las competencias, las habilidades que deben de obtener estos chicos, pero vaya, muy puntualmente, ¿no? Para no desvariar tanto. O sea, no podríamos poner una película de violencia en un nivel primaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque apenas están consiguiendo un criterio, apenas están, digamos, aprendiendo a valorizar ciertas acciones
que en este sentido o en este nivel aún sería complicado, digamos, digerir ese contenido que se puede ver en el cine, ¿no? Entonces, por eso, tener un contenido apropiado para pues el nivel en el cual se está visualizando este material. La siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, esto depende, fíjense, de un compromiso que pues no solamente estaría, digamos, con las cadenas de exhibición cinematográfica, sino también ese compromiso con instituciones educativas que den parte de una posibilidad de trabajo en conjunto en programas especiales como parte de recursos educativos y que pues se pueda dar esta orientación porque vaya, para poder implementar ese cine con esta posibilidad educativa, el propio docente tendría que tener esta facilidad de convertirse en una especie de guía para los estudiantes, ¿no? Una guía que pues profundice tanto en la observancia del trabajo, tanto a su análisis posterior a él. Es decir, no solamente es ver la película por verla y bueno, aprendieron y si no aprendieron, pues allá ellos, no, sino con el reforzamiento de aquellas pues criterios, aquellas virtudes o aquellos valores que se pueden captar en la película mediante pues el análisis de esto, los que se puede llamar cineforum o incluso el cine debate, es decir, las charlas posteriores que se tendrían que efectuar. Y claro, por supuesto, también una evaluación de aquella actividad, ¿no? Sabemos las evaluaciones cuantitativas y cualitativas, pero pues de fondo tendrían que estar supeditadas a los objetivos que plantea la función de esa proyección, de esa película. Entonces, por supuesto que el docente debería de tener esa orientación y esa guía hacia los educandos para poder no solo ser un anecdotario, ¿no? De un día tuve vaya, yo pienso como estudiante, ¿no? O sea, un día tuve una película, sí, que te gustó, ¿no? No, pues, estuvo buena, ¿no? No, vaya, no solamente es eso, es poder penetrar en lo que nos pudo haber compartido aquel filme, ¿no? Aquella película. Bueno, ahora me puedes hacer el favor de seguir. Impacto del aprendizaje. Y es que, bueno, yo se los adelantaba en parte de esta evaluación de estos resultados y de estudios de caso y testimonios. Esto no es como sueños guajiros y es que verdaderamente a mí me sorprende mucho justamente ahora como les comentaba, con esta investigación que estoy haciendo para implementación de forma pedagógica en las universidades mediante el cine y pues que, por ejemplo, el Ministerio de España de Educación pues tiene, digamos, un manual de cómo poder llevar esto al aula, ¿no? Hacerlo posible. En Barranquilla, Colombia, profesores están estudiando cómo mediante las proyecciones y los cinedebates, los alumnos adquieren un sentido más crítico en la pues, visualización de su comunidad, en las problemáticas de su comunidad. Es decir, adquieren como una especie también de empatía, ¿no? Que, bueno, quizá mucho tenga que ver con las memorias, las neuronas espejo que señalaba, por ejemplo, Volpi, ¿no? Pero bueno, a lo que atiendo es específicamente que esto es constatable, esto hay investigaciones de ello, muchos libros también al respecto que nos involucran, por ejemplo, una temática en especial, la ética en el cine y cómo poderla abordar, la historia en el cine, cómo poderla abordar. Bueno, simplemente las primeras observancias que se tenían por ejemplo, que era Holanda, de un profesor que pasaba a sus jóvenes en la universidad o sesiones de operaciones encefálicas y se las proyectaba a sus alumnos, ¿no? Entonces, también podemos encontrar con la medicina, en fin, o sea, con muchas áreas de la vida, muchas áreas de la educación.
y eso es, bueno, fascinante, ¿no? Entonces, habría que tender a las evaluaciones mediante, pues, o mejor dicho, recurriendo a los objetivos planteados, ¿no? A las metas a lograr con esa actividad, que puede ser como la concientización del medio, la observancia de valores críticos propios en el filme, por ejemplo, el juego o el crecimiento psicológico en un personaje. Hay mucho, hay mucho. ¿Me puedes compartir la siguiente? Porque estoy cerca de terminar el tiempo. Y bueno, o sea, esto, digamos, no depende exactamente de que tengamos un acervo, de una hemeroteca directamente en nuestra institución educativa. Aquí las plataformas nos ayudan mucho, ¿no? Los software de edición, principalmente estas ventanas que nos da el Internet para podernos acercar bueno, este tipo de visionados. Yo comprendo mucho que la situación es dificultosa desde el momento en el que, bueno, nuestras aulas no pueden o no tienen esa infraestructura, y que, bueno, se vuelve ahí un poco complicado, pero bueno, esto pensándolo quizá en el mejor escenario posible, ¿no? El poder acceder a una computadora y poder acceder, pues mínimo a una televisión, ¿no? Algo que se pueda tener para proyectar algo. Y bueno, creo que me hace falta solamente una antes de dar las gracias. Y bueno, con eso, a ver, ¿me puedes ayudar a la ultimita? Excelente, muchas gracias. Esto requiere, pues, como les mencionaba, de estos desafíos por parte de los medios a disposición para poder lograr estas formas pedagógicas, estas formas didácticas sobre todo, ¿no? Requiere también la oportunidad de que nosotros implementemos esto dentro de nuestro, pues, el diseño de clase. Tendríamos que tener esa oportunidad a, pues, observar otras posibilidades artísticas, tendremos que tener, pues, ese desdoblamiento que como profesores tenemos o es inherente también a nuestra, pues, profesión, pero más que desafíos, yo encuentro muchas ventajas y muchos beneficios. Así que creo que cuando también se quiere, ocurre esas cosas que nos podemos adelantar a los impactos de nuestras condiciones y de la infraestructura y podemos lograr cosas bien importantes. Entonces, yo solamente me resta más que, igual para acabar justo en tiempo, pues darle las gracias por esta pequeña charla, y con gusto pues estamos aquí para responder algunas más dudas o ejemplos de cómo se pueden aplicar o en qué otros lugares vaya como tal investigaciones que se han hecho, ¿no? Pues nada, gracias a ustedes por la escucha. Bueno, muchísimas gracias, maestro. La verdad es que el cine en la educación yo creo que es pues más que un recurso, ¿no? Nos va a ayudar con respecto a la formación integral de los educandos y bueno, también de los profesores. En este caso, pues vamos a dar una lectura, síntesis de las preguntas para pues ya terminar con el segundo día del 9º foro de psicología educativa. Bueno, hacen una pregunta a la licenciada Vianey. ¿Existe un sesgo de género que provoque un diagnóstico tardío de TEA en personas del sexo femenino? Otra pregunta para la licenciada Rocío Vianey. ¿Tiene publicaciones o dónde puedo leer su investigación? Y pues también hay otra pregunta que dice, ¿existe alguna estrategia para prevención o detención para los rasgos TEA en los sectores educativos? Y bueno, también está, ¿cómo el sesgo de género ha afectado la investigación y comprensión del autismo a lo largo del tiempo? Entonces, pues, estas son las preguntas, licenciada Vianey. Ok, vámonos por partes. La primera era sobre el sesgo. ¿Me lo podías repetir?
Claro, ¿existe un sesgo de género que provoque un diagnóstico tardío de TEA en personas del sexo femenino? Sí, de hecho, precisamente es lo que hablo en las diapositivas, esta parte de las características que a pesar de que son las mismas, se invisibilizaban en las niñas, en este caso, o en las mujeres. Entonces, por ejemplo, un niño que alineaba carritos, pues llama la atención, pero si una niña alineaba sus muñecas, no llamaba la atención, a pesar de que la actividad es la misma, pues no se le daba como ese énfasis porque con las características propias según los estereotipos de género, pues a las niñas se les invisibilizaban estas características del autismo, ¿no? Más aparte, lo que les estaba comentando, de que gracias a la presión social y a las exigencias del comportamiento en las mujeres, pues el cerebro de las mujeres se fue adaptando a tal punto en el que comenzó a reprimir sus características autistas desde una edad más temprana. Entonces, mientras estas exigencias de comportamiento en las niñas les decían, no, es que tienes que verte así, tienes que comportarte así, tienes que hacer esto, hacer lo otro. Entonces, una de las cuestiones que no alcancé a explicar en la presentación es que de inicio en las investigaciones sobre el autismo en mujeres se creía que los síntomas, porque lo llamaban síntomas, eran diferentes en las mujeres autistas. Sin embargo, gracias a los estudios que se han hecho más actualizados, porque en realidad esto retomó hace no mucho, 6 años, esta parte del autismo en las mujeres. Entonces se fueron dando cuenta de que las características en realidad eran las mismas. O sea, se podían encontrar las mismas características en hombres y en mujeres dentro del espectro autista, simplemente que las mujeres, al estar enmascarando o estar reprimiendo estas características autistas, pues obviamente tenían acceso o no tenían acceso a un diagnóstico, pero usualmente son diagnosticadas cuando ya son adultas y porque alguien más, ya sea un hermano, un hijo o un padre, tienen un diagnóstico previamente. Esa es una de las características que se da mucho. Para que una mujer autista tenga acceso a un diagnóstico que generalmente ocurre ya en la adultez, es porque previamente alguien cercano de la familia obtuvo un diagnóstico y entonces empieza como a conocer un poco más la situación y rememora sobre sus mismas características, sobre su misma experiencia, que existen ahí pues coincidencias, ¿no? Y muchas se atreven a acercarse a los especialistas y ahí es donde pues pueden corroborar este diagnóstico. Claro, muchas gracias. Otra pregunta era si usted contaba con alguna investigación o alguna publicación sobre este tema. Específicamente sobre el autismo en mujeres, apenas estoy realizando un documento que espero poder compartir en una revista más adelante. Tengo uno que es sobre comunicación en el espectro autista. Esa la pueden encontrar en la revista de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241, que fue publicado ahora en febrero. Pero este de el autismo en las mujeres apenas lo estoy ahora sí que redactando. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la segunda pregunta es para pues la licenciada, la licenciada Blanca Pérez. Dice, ¿podemos comprar los inclubitos por internet? Sí, con mucho gusto. Ya les puse ahí el número de redes sociales y el número telefónico para poder comunicarse conmigo o poderlos adquirir. Muchísimas gracias. Igualmente, también puede, porque algunos llegaron un poquitito tarde, volver a poner su contacto para pues justo que puedan contactarse. Con gusto. Y aquí, bueno, ponían como un comentario acerca pues de la comunicación, ¿no? De la autosuficiencia financiera. La misma licenciada Blanca Pérez pues ya lo estaba como explicando en cuestión de bueno, sí, justo su página de Facebook de Centro Mactub, para que pues también ahí
justo vean como más de lo que se hace en este proyecto. Bueno, para los ponentes que nos compartieron justamente sobre el autodiagnóstico, han considerado alguna estrategia para que las personas puedan tener acceso a información confiable, tomando en cuenta que también hay profesionales que difunden información errónea y no actualizada. Y bueno, en este caso, no sé, psicólogo David Israel o Lorena Guadalupe o ya sea Arturo Valderas, puede responder. Gracias. Sí, miren, para la información que luego nos comparten en capacitaciones o como alumnos o como docentes, contamos con la herramienta de la APA División 12, la Asociación de Psicología Americana. Le ponemos así en el buscador APA División 12 y ahí nos arroja una lista de tratamientos y de investigaciones de diferentes enfoques, no solamente basados en ciencia, pero nos arroja todo el listado de todas esas investigaciones, valga la redundancia, de todo lo que es considerado psicología. También si uno se mete a cursos o a todo eso, hay que investigar pues la cédula, la trayectoria del ponente o algo así, porque muchas veces se ofrecen cursos del tema que sea, pero no se hace mención, ¿no? Incluso algunos ponentes están certificados ante Secretaría del Trabajo por la norma 017, si no más me equivoco, y pues también desarrollar el criterio propio. Muchas veces, creo que hasta lo vemos en la publicidad, si lo que escucho a lo mejor empata mucho con mi historia, quizás hay un trasfondo, entonces es bueno conocer de dónde sale ese trasfondo. Muchísimas gracias. Bueno, un comentario para el maestro Fernando Mendoza que dice, la cinematografía será una muy buena herramienta para la educación especial, sobre todo para los chicos con autismo que no son verbales, porque ellos tienden a ser muy visuales y pueden retener y entender alguna situación con las imágenes o algo visual. Y otra pregunta para el maestro sería, ¿podría recomendar algunas películas para estudiantes que inician la licenciatura en psicología educativa? Gracias. Sí, miren, ese comentario igual muy oportuno y de hecho sí he tenido alumnos justamente con esta condición y vaya que es muy gratificante, ¿no? El después charlar con ellos y bueno, o sea, el comentario que se dio fue muy oportuno, o sea, sí. Ahora, con relación a las películas, yo o sea, sobre todo psicología. Lo que pasa, y a mí yo diría que por ahí se puede ir explorando el tráiler psicológico. O sea, uno puede buscar así como subgénero, tráiler psicológico, y creo que la lista que nos pueda desplegar los buscadores será exquisita. Creo que ahí entrarían mucho un cineasta, por ejemplo, Aronofsky, quien hizo, por ejemplo, El Cisne Negro, ¿no? Mucho de esas de películas de él que van por ese tenor. Yo creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Pero hay más, o sea, es que la lista es muy larga y por eso, más que películas plantear con posibilidad para la educación, yo planteo más bien estas formas o dinámicas que se pueden incorporar dentro del aula para que una película sea tomada como objeto de estudio, ¿no? A partir de cada área que corresponda. Entonces, seguramente a su cabeza también de aquí ya han salido muchas películas que puedan también ser para psicología, pero bueno, yo recomendaría al menos esas. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a dar cierre a este segundo día del 9º Foro de Psicología Educativa, justamente sobre nuevas cosmovisiones en la educación, lo que vimos hoy. Muchísimas gracias a la Asociación Civil Psicólogos Educativos en Acción y también a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Igualmente, muchas gracias por su tiempo,
por compartirnos estas experiencias, estos temas, estos proyectos, a la licenciada Blanca Pérez Ortega, al maestro Fernando Mendoza, al psicólogo David Israel Ibarra, Lorena Guadalupe Lara, Arturo Valderas Bernal y a la licenciada Rocío Vianey Martínez Bernal. Pues ellos, algunos tienen sus páginas, entonces espero puedan seguirlos. Igualmente, esto se va a quedar grabado y se va a subir a pues el canal de YouTube de Psicólogos Educativos en Acción. Nuevamente, pues felicito a todos, a cada uno de los ponentes y pues así estaríamos finalizando el segundo foro. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, bonita noche. Gracias. Qué placer. Ya no se quedan a charlar.